Muy buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo, vamos a hacer la apertura de estos segundos encuentros de gestión de las administraciones públicas en Aragón. Quiero darles de antemano la bienvenida a todos ustedes por su asistencia a estos segundos encuentros y por su participación en ellos. Algunos de ustedes supongo que ya estuvieron el año pasado y ya han visto de alguna forma los frutos conseguidos con el primer encuentro. En cualquier caso, quiero darles la bienvenida y voy a darles la palabra a los que me acompañan hoy en la mesa para este acto de apertura. En primer lugar, a don Jesús Carrera Morales, presidente de la Agrupación Regional de Aragón y La Rioja de la Asociación Española de Directores de Personal. Bien, buenas tardes. Muy brevemente, la Asociación de Dirección de Personal AEDIPE, obviamente es una asociación de profesionales que estamos permanentemente en el tema de recursos humanos. Cuando la universidad se dirigió a nosotros para que colaboráramos en la organización de estos encuentros, lógicamente aceptamos porque hemos entendido siempre que AEDIPE debe estar abierta a la colaboración con todo tipo de instituciones y más en un tema que en estos momentos es mucho más es importante siempre, pero mucho más en estos momentos de crisis. El poder debatir qué tienen que ver los recursos humanos en la salida de la crisis y poder debatir y contrastar opiniones de la empresa privada y la administración pública nos pareció interesantísimo y por eso desde aquí yo quiero agradecer a la universidad la oportunidad que le ha dado a AEDIPE de poder organizar y colaborar en la organización de estos encuentros que estoy absolutamente convencido que van a ser un éxito por la calidad de los ponentes y por el tema de que se trata. Muchas gracias a todos. Gracias, don Jesús Carreras. A continuación, le paso la palabra a don Francisco Rojo Ramón, presidente del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Zaragoza. Buenas tardes, dignísimas autoridades, queridos compañeros, graduados sociales, estudiantes de la escuela universitaria, queridos amigos. Evidentemente, también para el Colegio Oficial de Graduados Sociales de Zaragoza es una gran satisfacción encontrarse como partícipe, como miembro invitado en la organización de estos segundos encuentros. Evidentemente, también, como decía quien me ha precedido en el uso de la palabra, fue para nosotros, el Colegio de Graduados Sociales, un orgullo que la universidad nos requiriera para participar en estos segundos encuentros donde los graduados sociales, a través del Colegio de Zaragoza y con las delegaciones de Huesca, Teruel y Soria, íbamos a colaborar en este trabajo. Creo que es importante estos encuentros, creo que vamos a tener oportunidad de poder aportar nuestros conocimientos, los de nuestros profesionales, los de casi 1.400 colegiados con que disponemos en el ámbito territorial y que van a permitir un acercamiento y una discusión de esos problemas que, en definitiva, lo que van a intentar es acercar esas posturas. Se titula fundamentalmente Recursos Humanos y creo que en eso la universidad ha acertado plenamente, tanto AEDIPE, la Asociación de Directores de Personal, como el Colegio Oficial de Graduados Sociales, donde muchos de los profesionales coincidimos en ambas instituciones. Estamos orgullosos, estamos encantados de poder estar aquí. Yo les deseo a todos unas jornadas fructíferas y que al final las conclusiones sean muy positivas y que en definitiva permitan a todos y a la sociedad aragonesa que este trabajo en estas 4 sesiones nos permitan ese acercamiento y el profundizar en esas cuestiones tan importantes para un desarrollo y una perfecta convivencia. Muchas gracias a todos. Gracias, don Francisco Rojo. A continuación, don Luis Roldán Alegre, director general de la Función Pública del Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales del Gobierno de Aragón. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Es un honor el poderme dirigir unas palabras ante todos los que estáis en esta sala y que os honra solo por el mero hecho de estar presentes, porque es una señal inequívoca que os preocupa la gestión de los recursos humanos. Creo que dentro de una empresa son los recursos humanos el activo más importante que puede tener
y a pesar de ello no tiene valor contable y por lo tanto no viene recogido en el balance de la misma. Hoy, y como consecuencia de la crisis económica que atraviesa la economía española, es necesario que dos mundos que parecen tan separados como son las empresas privadas y las administraciones públicas, se acerquen ambas para intercambiar conocimientos sobre las formas de gestionar sus efectivos humanos. Sobre la gestión de personal en las empresas privadas se han escrito grandes tratados y manuales. Por el contrario, la administración pública no ha sabido trasladar su forma peculiar de gestionar, consecuencia de la existencia de unas complicadas y rígidas normas administrativas. Por ello, como responsable del área de personal de la Diputación General de Aragón, es muy importante que se conozcan nuestros métodos de trabajo, muchas veces incomprensibles desde la óptica de la empresa privada, pero que son necesarias para garantizar los derechos de los administrados. Las administraciones públicas, a la hora de gestionar los recursos humanos, debemos aprender mucho del mundo empresarial, sobre todo lo que suponga una mayor eficiencia y eficacia, pero sin que suponga una disminución del nivel de calidad en la prestación del servicio público. El ahorro sistemático de gastos en las administraciones debe formar parte de un plan de acción para eliminar el trabajo improductivo o la repetición de tareas, siempre con el horizonte de una mayor calidad. Tampoco es solución ni supone un menor coste la utilización de servicios externos a la Administración, siempre y cuando tengamos funcionarios que puedan realizarla. Si así se hace, lo único que estamos consiguiendo es desmotivar aún más a nuestros trabajadores. Se deben utilizar dos instrumentos para avanzar en la modernización de la Administración pública, como son los sistemas de información y la formación de los empleados. No se debe olvidar que el ciudadano, por un lado, es quien recibe los servicios públicos y, por otro lado, los financia con sus impuestos. Ese ciudadano se está demandando una mejora en la calidad de los mismos, pero compatible con un menor coste. Es muy importante saber qué necesitan los usuarios de los servicios y cómo satisfacer de la mejor manera sus expectativas. La crisis actual está poniendo en duda todo el entramado de la gestión pública. Por eso es un reto para todos los trabajadores que están dentro de la administración pública de defender lo público. Claro está que la gestión en la administración pública debe haber un vuelco importante y creo que es el momento de hacerlo. Esta modernización no se debe quedar en una simple moda y que pase lo mismo que hace 20 años cuando se hablaba de economía, celeridad y eficacia. Por último, y para acabar, lo siento que no esté presente el profesor Fuentes Quintana, era mi antiguo profesor, ¿no? No tengo nada más que decir y espero que salgáis con nuevas ideas que os permitan mejorar vuestro trabajo diario. Gracias. Gracias, don Luis Roldán. Como todos ustedes saben, el año pasado tuvo lugar la primera edición de estos encuentros sobre gestión de las administraciones públicas en Aragón. Y esa organización corrió exclusivamente a cargo de la Universidad de Zaragoza. El objetivo principal de aquella edición perseguía abrir un foro de debate entre las gentes de la Administración en nuestra comunidad que sirviera de germen para que en sucesivas ocasiones poner en común los distintos problemas de las administraciones públicas que tienen, con objeto de compartir experiencias que pudieran servir de base a la solución de aquellos problemas y sin duda diesen respuesta a las demandas que la sociedad formula a los servicios públicos. Resulta de todo indudable que dicho objetivo principal se ha conseguido, como lo demuestra el hecho de que en este momento estemos inaugurando los segundos encuentros, que a diferencia del primer encuentro tiene un solo tema monográfico, los recursos humanos, que son, de alguna manera, el instrumento más valioso de toda la organización y que serán estudiados en algunos de sus aspectos de mayor actualidad. Otro hecho diferenciador que quiero apuntar es que hoy se encuentran presentes personas que trabajan en administraciones públicas de diversos puntos de la geografía española y ya no solo de la geografía aragonesa, a quienes doy muy especialmente la bienvenida. Pero además, esta edición cuenta con unas características que la hacen más singular. En esta ocasión, la universidad ya no es la única organizadora. La Universidad de Zaragoza ha tenido el placer de invitar a otras instituciones públicas y entidades privadas para la organización de estos segundos encuentros, con dos objetivos principales. Uno, demostrar que es una realidad la aspiración de nuestra universidad en su acercamiento a la sociedad, y otro, el de hacer convivir durante unos días a personas que realizan su labor profesional en la misma especialidad, pero en dos sectores distintos, la administración pública y la empresa privada,
para dar lugar a la posibilidad de un entendimiento, de una colaboración entre ellos, la posibilidad probablemente de cambiar y de mejorar nuestros hábitos de trabajo. En definitiva, que pongan en común sus experiencias y puedan emprenderse acciones que contengan las mejores soluciones posibles para ambos sectores. Ello, sin duda, ha de contribuir a una mejora de la eficacia en la gestión de las administraciones públicas, en las que los responsables políticos y los trabajadores al servicio de las mismas tenemos la obligación de dirigir y gestionar, respectivamente, los recursos que la sociedad pone a nuestra disposición a través de los impuestos para cubrir los fines que la sociedad encomienda a cada uno de los servicios públicos. Después de esta breve introducción, no quiero terminar sin agradecer, en nombre de la organización, la inestimable colaboración de las entidades que han contribuido a financiar en parte el presupuesto de este encuentro: la Mutua de Accidentes de Zaragoza, la Confederación Regional de Empresarios de Aragón, el Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales del Gobierno de Aragón y muy especialmente a la Caja de Ahorros de la Inmaculada por su colaboración y atenciones. Muchas gracias. Con esto declaramos abierto el segundo encuentro de gestión de las administraciones públicas en Aragón con el tema monográfico Los recursos humanos desde la perspectiva de los sectores público y privado. En breves momentos dará comienzo la conferencia inaugural que impartirá el profesor don Enrique Fuentes Quintana, catedrático de Economía Aplicada y presidente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, con el título de El papel del sector público en la situación económica española. Quiero decir que es para nosotros, es para la Universidad de Zaragoza, un honor que el profesor Fuentes Quintana haya querido venir a inaugurar estos segundos encuentros sobre gestión de las administraciones públicas. La introducción del profesor Fuentes Quintana la hará un profesor de esta universidad de reconocida competencia también en el tema de economía aplicada, que es el profesor José María Serrano, catedrático de Economía Aplicada y director del Departamento de Estructura e Historia Económica de nuestra universidad. En breves momentos, entrará el profesor Fuentes Quintana y comenzará su intervención en estos segundos encuentros. Muchas gracias. Me corresponde la tarea inútil tarea naturalmente, de presentar al profesor don Enrique Fuentes Quintana para la conferencia inaugural de estas jornadas de gestión de las administraciones públicas en Aragón. No voy a hacer una presentación al uso del profesor Fuentes Quintana porque naturalmente todos ustedes lo conocen como presidente de la Real Academia Española de Ciencias Morales y Políticas, como catedrático, como vicepresidente del Gobierno en su momento, como Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales o más recientemente como Premio Jaume I de Economía, y por lo tanto no voy a hacer una presentación, como decía, al uso. Solamente me gustaría resaltar, para introducir el acto, dos rasgos propios de toda la labor del profesor Fuentes Quintana a lo largo de su dilatada trayectoria. El primero de ellos es, por el marco en el que estamos también, me gusta resaltarlo, su vocación universitaria. El profesor Fuentes Quintana pertenece a ese reducidísimo grupo de grandes maestros que tienen lo que don José Ortega llamaba vocación universitaria, en el sentido de considerar que la universidad tiene una misión civilizadora de la sociedad. El segundo de los rasgos que quería resaltar, o que querría resaltar también del profesor Fuentes Quintana, es, y de nuevo en relación con el tema de estas jornadas y en relación con el tema que nos ocupa aquí, es su papel. Esa creación de opinión ha tenido un complemento en su participación activa en numerosas ocasiones en algunas de las más ambiciosas operaciones reformistas que se han hecho en relación con la España, con la economía de la España contemporánea. Desde su participación en el antiguo Plan de Estabilización de 1959 hasta mucho más recientemente la operación de reforma y estabilización de la economía española que se plasmó en los Pactos de la Moncloa en 1977. En todos esos casos, y tanto en el tema o en la cuestión de la formación de opinión como por el otro lado en la participación activa, el profesor Fuentes Quintana ha tenido siempre, en mi opinión, un norte en su actuación respecto a la economía española, que ha sido su vocación por modernizar, decía,
el sector público español. Su vocación por intentar que las dos vertientes de la actuación del sector público en la economía, de un lado la regulación y de otro lado la hacienda pública, fuesen más modernas de lo que eran cuando él las encontró. La regulación implica y ha implicado desde hace muchos años y muchos decenios quizá en la economía española una liberalización de la economía española, y en el caso de la hacienda pública yo creo que el profesor Fuentes Quintana ha sido siempre una persona que ha trabajado para que la hacienda pública española fuese más equitativa y fuese también más eficiente. Seguramente por eso ha tenido siempre una perspectiva del sector público español en la que había múltiples posibilidades de reforma, como sin duda esta tarde nos explicará con referencia a la situación actual. En resumen, creo que se pueden aplicar al profesor Fuentes Quintana aquel nombre o aquellos calificativos que se aplicaron un día a uno de los grandes maestros de los economistas, que fue Alfred Marshall, la de tener un espíritu público en el sentido de ser una persona comprometida con su sociedad y con su tiempo. Nada más. Señoras, señores, queridos amigos, se dice que toda conferencia tiene un principio obligado que no por protocolario es menos sentido en este caso. Se trata de agradecer la invitación para comparecer ante ustedes que me realizó mi amigo y compañero José María Serrano, con objeto de que hablase en unas jornadas que van a tener como motivo fundamental la gestión de los recursos humanos dentro de las administraciones públicas, de los problemas que yo veía en el sector público en el momento presente. A esta invitación que me permite prolongar mis enseñanzas y satisfacer así lo que yo considero una necesidad primaria de mi modo de ser y de comportarme, se añade obviamente su presencia. Una presencia que yo tengo que agradecer porque todo auditorio siempre entrega al menos una hora de paciencia limitada para escuchar al conjunto de las afirmaciones que se le hacen por un conferenciante. En un tiempo como el nuestro, en el que la escasez es la base del tiempo que disponemos y la agenda está sobrecargada para todos, e incluso para los que no está sobrecargada disponen del ocio alternativo a la estancia en la sala, creo que es obligado para un economista que estima las cosas por la escasez de las mismas y su valor en cuanto tal, el agradecerles la entrega de su tiempo y de su atención que espero merecer a lo largo del tiempo convencional que un auditorio concede a todo conferenciante. El tema del que debo ocuparme es la situación del sector público en el momento presente en la economía española y tratar de ver en qué medida la coyuntura española, es decir, la situación actual de la economía de España, está condicionada por el comportamiento del sector público. Es evidente que las funciones y papeles que el sector público desempeña en una economía nacional condicionan a la marcha de la economía y, a su vez, la marcha de la economía condiciona al comportamiento correspondiente del sector público. Por lo tanto, la referencia a cual sea la actual situación económica española constituye un telón de fondo obligado para entender las funciones y los papeles que el sector público debe desempeñar en el momento presente. Por lo tanto, la primera parte de mi conferencia se dedicará a tratar de diseñar cómo yo veo el momento económico que vive España. La segunda parte tratará de diseñar cuáles son los papeles que me parecen fundamentales en la actual situación económica española y, finalmente, trataré de concretar en la medida de lo posible aquellas decisiones del sector público que me parecen vitales para tratar de salir del momento comprometido en el que vivimos. Bien, y ahora que les he contado lo que voy a contarles, vamos a ver cómo se lo cuento. En principio, hay que afirmar que un parte breve, lo más breve, que trate de describir el actual momento que vive la economía española, remitiría a quien trate de realizarlo a tres características que se recogen en el esquema que yo les he preparado con objeto de que sigan con el apoyo escrito mi intervención. Este breve parte coyuntural de la economía española destacaría los siguientes rasgos. En primer lugar, España padece en los momentos presentes una recesión compartida que significa un retroceso en las cifras de crecimiento de la producción, de la renta y del empleo,
Recesión que España vive con otras economías occidentales y básicamente con las de la Comunidad Económica Europea de las que formamos parte. Recesión compartida. A veces se subraya demasiado lo de compartida, indicando que la recesión española es semejante o idéntica a la que padecen las economías occidentales. Hay algunas diferencias. Trataré de precisarlas. Recesión compartida, por lo tanto, en primer término, de la que se discute tanto su intensidad como su duración. Su intensidad, esto es, en qué medida están retrocediendo las constantes vitales de la economía española, que eso es lo que significa la recesión existente, cómo podemos cifrar este retroceso en las cifras de producción de renta y de empleo, y en segundo lugar también se discute su duración. Hay al respecto dos expresiones que han hecho fortuna y que tratan de describir estas dos alternativas que yo hablaba, el de retroceso en cuanto a su duración, que son las de hemos tocado fondo, que se ha convertido en una expresión vacía de contenido porque sobre la base de afirmarla día a día no sabemos lo bien o lo que quiere decir bien. Y en segundo lugar, la recuperación en el 94. Lo que pasa es que esta afirmación ha perdido gran parte de su fuerza porque nos lo han anunciado demasiadas veces. La recuperación iba a ser en el 93 y no hay quien no cobije hoy la duda de que el anuncio de la recuperación en el 94 pueda ser que la recuperación llegue en el 95. Tratemos de profundizar un poco en estas características que son familiares a todas las recesiones. Dicho en otros términos, toda recesión económica se caracteriza por un conjunto de rasgos familiares que responden a las mismas características. Unas características que España tiene, que España realmente manifiesta a través de los signos externos de su vida económica y que naturalmente caracterizan a la recesión actual. ¿En qué medida? El cuadro que yo les he preparado al final, que está al final del esquema que les han repartido, nos permitirá seguir con alguna precisión esta afirmación de que padecemos una recesión. En primer lugar, toda recesión se inicia en nosotros mismos. Es decir, no hay recesión en el mundo que no haya sido registrada ante todo en la psicología, en el alma del conjunto de quienes viven en una economía nacional. Las familias y las empresas de pronto contemplan el futuro con menos optimismo que en el pasado o incluso con un pesimismo agudo. Se derrumban expectativas de familias y familias de empresas respecto de su futuro personal y del futuro del país. Ven con pesimismo ese futuro y esta circunstancia naturalmente constituye el primero de los signos externos a través de los cuales la recesión se manifiesta. En España, esta recesión se ha manifestado en el otoño de 1992 y a través de tres indicadores fundamentalmente. El primero de ellos, referido a las familias, se llama el sentimiento o indicador de confianza de los consumidores. Se mide este a través de un conjunto de encuestas realizadas a las familias que contestan respecto de cómo ven su propia situación en el inmediato futuro y la situación del país, y las respuestas positivas y negativas que se dan a verlo bien o a verlo mal son las que dan el tono de lo que podríamos llamar el termómetro de la psicología familiar respecto del futuro de la economía del país, de una economía de un país, del nuestro. En la Fundación el Fondo para la Investigación Económica y Social venimos realizando desde hace 17 años un conjunto de encuestas para tratar de ver qué es lo que pasa dentro de la economía española. Y hace justamente un año, poco más, en octubre de 1992, la encuesta periódica que hacemos en el último trimestre del ejercicio nos reveló una cifra que no podíamos creer. El índice de confianza o el índice de sentimiento de los consumidores cayó o se desplomó radicalmente, de tal manera que en los 17 años que nosotros habíamos venido recogiendo las observaciones correspondientes, nunca habíamos registrado una opinión tan pesimista. Creímos en un principio que nuestro indicador fallaba o que había algo anómalo en el mismo. Quizá pensábamos los fastos del 92 que España había vivido con satisfacción, la Expo, la Olimpiada, constituían puntos álgidos del año 92 que, al encontrarse con la erosión de confianza que supuso la devaluación de la peseta en septiembre y la ola de pesimismo que se desprendió de este acontecimiento, podían haber hecho mella, quizá excesiva, en lo que era la opinión de las familias sobre su futuro y de las mismas sobre el futuro propio del país.
Pero observamos poco tiempo después que el Ministerio de Industria, que recoge en España el índice de confianza del conjunto de los industriales, agrupado en confianza de la industria y confianza de la construcción, sufría el mismo derrumbe ya el año 1992. Este es el rasgo principal de la crisis. La crisis anticipa, o la recesión se anticipa en la psicología de empresarios y de familias. Los indicadores realmente de 1993, correspondientes a los 3 trimestres de los que se dispone de información, pueden ver ustedes que agudizan el conjunto de las opiniones en el primer trimestre, las mantienen más o menos en el segundo y en el tercer trimestre, y los consumidores mantienen una actitud negativa a lo largo del periodo. Es decir, España vive una recesión prolongada a lo largo del ejercicio. Esta recesión inicialmente se acusa de una manera rápida en el conjunto de quienes tienen que decidir sobre el futuro. Y la apuesta fundamental del futuro de una sociedad está en las inversiones que realizan las empresas. Y por lo tanto, creíamos nosotros que el conjunto de esta opinión pesimista de empresarios y familias tendría que traducirse en una detención o paralización del proceso de inversión. Se dice por los economistas que nada hay más tímido que $1 millón. Bueno, sí, 2. Pero claro, lo que quiere decir es que a más cantidad a invertir hay más responsabilidad y, por lo tanto, más posible desconfianza en lo que es el futuro, y la paralización de los actos de inversión es la secuencia primera del proceso de crisis. Y efectivamente, los datos disponibles para el año 1922 ya acusaban, en algunos casos, los indicadores, que son signos externos imperfectos, pero reveladores de lo que la inversión es, indicaban algunos hechos negativos, como por ejemplo la inversión total aparente, según los indicadores del Banco Bilbao Vizcaya, la fabricación de bienes de equipo, que tenía signo negativo, la compra de tractores agrícolas, que tenía un signo negativo agudo, y la inversión en construcción, que acusó ya una caída en los finales del ejercicio que se extendió o que influyó en todo él. Pero la caída radical del año 93 en el primer semestre es realmente profunda, importante. Todos los indicadores, como ven ustedes, en el año 93 primer semestre acusan una caída muy importante. Caída importante que constituye el signo de la recesión más importante, porque cuando los empresarios ven que las inversiones no se han de efectuar, es evidente que lo que hacen es paralizar el conjunto de la creación futura de producción y de empleo. Helmut Schmidt, el viejo canciller alemán, dijo que el conjunto del mundo de la inversión es la apuesta por el futuro, y lo que las inversiones revelan es la producción de mañana y el empleo de pasado mañana, y que por lo tanto, en la medida en la cual no existe una inversión poderosa, vigorosa, potente dentro de la economía, habrá que temer que caiga el total de la producción del país. Las familias son las últimas que moderan el conjunto de sus gastos por los datos de la recesión. Dicho en otras palabras, una sociedad consumista como la nuestra se resiste ardorosamente, podríamos decir, a reconocer la presencia de la recesión y mantienen sus patrones de gasto. El hecho es evidente en el caso español, porque todos los indicadores del TRE romano, lo que se denomina ahí caída en el consumo privado, ven ustedes que tienen comportamientos positivos en 1992. Frente a ciertos signos que adelantaban ya en la inversión la caída correspondiente de la actividad, por el contrario, el conjunto de los indicadores del consumo son todos positivos. Algunos poco positivos, pero otros más, y todos ellos dentro del mismo signo de mantener una actitud de crecimiento del consumo. Pero en el año 93 no hay ni uno de esos indicadores que no tenga signo negativo. Espectaculares caídas se han producido en la matriculación de automóviles, claro, duradero, que naturalmente acusa con intensidad el proceso crítico de una economía. Están también presentes en las ventas en grandes superficies, e incluso los lugares en los cuales los consumidores hacemos acto de presencia con más intensidad modernas, acusan de una manera importante una caída para el periodo de enero-septiembre de 8% en el total de sus ventas. Y lo son también en el consumo de gasolina, en el consumo privado en general, y en los indicadores que el Instituto Nacional de Estadística elabora a través de la encuesta de presupuestos familiares. Y también afectan a la importación. La importación de bienes de consumo ha caído.
En definitiva, la secuencia es expectativas abajo, inversión abajo, consumo abajo y, naturalmente, caída en la producción, que es la cuarta secuencia de la recesión. Cuarta secuencia que ya en el año 1992 obedecía a un principio de retroceso, de frenada, por ejemplo, en la producción industrial, por ejemplo, en el consumo del cemento, por ejemplo, en el consumo del gasóleo. Pero que para 1993, en los periodos que están ahí consignados, primer semestre, últimos datos disponibles, les he dado el cuadro, lo he elaborado esta mañana tratando de incorporar las últimas cifras disponibles, llegan todas ellas hasta tener cifras muy negativas o importantemente negativas en la caída de la producción. Y naturalmente el último de los escenarios en los que compadece la recesión es en el escenario del empleo, es decir, de las dificultades del empleo y el aumento del paro. Las cifras aquí son espectaculares y son las que han conmovido la opinión pública en fechas recientes por la importancia enorme del retroceso que las mismas significaban. La encuesta de población activa da un total de paro del 22%, el 17% la que procede del paro registrado en las oficinas del INEM. La primera sin duda exagera las cifras de paro, pero con todo esas cifras son muy importantes y manifiestan algunas diferencias destacadas respecto de la recesión que España padece con respecto de las que padecen las demás. Esta caracterización que acabo de hacerles de la situación económica española, situación de recesión como muestran la secuencia de los índices que les he indicado, es cierta pero incompleta, porque todas las recesiones son hermanas en cuanto tienen estos rasgos familiares, estos rasgos que padecen todas las recesiones que han existido en el mundo. La diferencia naturalmente está en que cada recesión tiene su particularidad, su propio mundo o contexto en el cual se registra y que transmite sobre el proceso recesivo la impronta de sus características. Dicho en otros términos y siguiendo la imagen anterior, todas las recesiones económicas son hermanas, pero ninguna es hermana gemela. No hay dos iguales. Y naturalmente la pregunta relevante es tratar de identificar frente a qué recesión nos encontramos en el momento presente. ¿Cuáles son las características de la recesión, o mejor dicho, del mundo circunstancial que rodea la recesión y que determina que podamos diagnosticarla con acierto y tratar de resolver el conjunto de los problemas que la misma plantea con una terapia adecuada? Y este es el problema básico que yo creo que hay que tener en cuenta. Quizá el mensaje más importante que a mí me importaría transmitirles a todos ustedes es el de que la recesión actual tiene unas características peculiares de tal naturaleza que si la sociedad no las entiende no podrá salir de la recesión actual. Frente a los diagnósticos que afirman que la recesión está a la vuelta, que la recesión se puede dominar y que la prosperidad puede estar a la vuelta del 94, hay que afirmar que si no adoptamos las medidas para entender el escenario o los escenarios de operaciones donde han de tomarse aquel conjunto de medidas que son vitales para tratar de que la recesión actual pueda solventarse, no haremos nada por resolver los problemas de la recesión presente. Dicho en otros términos, es evidente que España padece una recesión compartida y es evidente que España no puede salir sola de la recesión. Lo hará con los otros países cuando esto salga. Pero esperar que los demás resuelvan su problema para que el viento favorable de la recuperación llegue a nuestra economía, si nosotros no aprovechamos este impasse para tratar de modificar nuestros propios comportamientos, el aire que de fuera venga no servirá de nada para tratar de servir a la recuperación española, porque no tendremos vela con la que navegar. El problema fundamental de estos meses, de este año, consiste básicamente en incorporar todas aquellas decisiones que puedan poner a punto la vela para que la economía española pueda recibir el viento benefactor de la recuperación económica mundial e incorporarse en cuanto tal a esta recuperación mundial. ¿Y cuáles son estas características a las que me he referido? ¿Cuáles son estos rasgos peculiares que identifican a la recesión presente y la diferencian de la experimentada en el pasado? Básicamente, los hechos que han venido fraguándose desde mucho tiempo atrás. Hechos que han venido fraguándose y que, como de costumbre, no advertimos más que en etapas críticas. Estos hechos parten de lo que los economistas llamamos en nuestro lenguaje no siempre inteligible las ventajas comparativas que posee cada país para sus producciones. Cada país se especializa en determinadas producciones que pone en los mercados nacional e internacional
con la idea de vender esos productos y tratar naturalmente de sobrevivir a lo largo del tiempo. Este conjunto de ventajas comparativas son decisivas para que la fortuna naturalmente sonría a los distintos países o la adversidad les cierre las puertas de esos mercados y no puedan vender sus producciones. Y lo que ha ocurrido en los años pasados, a lo largo de más de una década, es que se ha alterado radicalmente el conjunto de ventajas comparativas que los distintos países tenían para las diversas producciones. Tres fuerzas fundamentales han actuado para modificar radicalmente estas ventajas comparativas. En primer lugar, los descubrimientos e innovaciones tecnológicas, los procedentes de la informática, de los medios de telecomunicación, del conjunto de los nuevos materiales, de la bioingeniería. Al menos en estos frentes se han registrado descubrimientos de tal naturaleza que han innovado los procesos productivos, que han permitido no solo producir nuevos artículos poniéndose en el mercado al alcance de los consumidores, sino sobre todo variar radicalmente los procesos de producción correspondientes. Yo presenciaba, no hace más de un mes, cómo se regaba la huerta de Murcia desde una consola de un ordenador. Y comprobaba que aquello no tenía que ver con las azadas que naturalmente antes estaban dispuestas a regar en aquel lugar. He presenciado cómo las cajas de ahorro, por ejemplo, han cambiado radicalmente toda la tecnología para producir el conjunto de los servicios que hoy prestan a la clientela. Y esta variación radical la ha facilitado la innovación. Innovación que naturalmente cambia las ventajas relativas que antes se tenían para determinadas producciones. Lo que eran a veces antes ventajas del costo de trabajo, hoy no sirven, porque es la tecnología nueva la que está presente para sustituirlos y para competir con ventaja con las nuevas incorporaciones tecnológicas. En segundo lugar, ha variado de forma radical un hecho básico, que es la localización de las empresas a través de la internacionalización. Vivimos en una aldea global que es nuestro mundo, en que Zaragoza, París y Nueva York viven en el mismo tiempo histórico el conjunto de novedades que ahí se registran, y las empresas viven el mismo tiempo histórico en cada uno de los lugares, incluso en el más apartado e incomunicado de todos. Esta situación, en virtud de la cual se internacionaliza la actividad empresarial, permite un movimiento importantísimo, que es la localización de las empresas en función de su ventaja comparativa. Es decir, las empresas levantan su vuelo cuando las desventajas del país ya no son las que antes eran ventajas. Las que antes podían ser ventajas de nuestros costes de trabajo, por ejemplo, para localizar en él determinadas actividades, dejan de serlo cuando los salarios españoles y los costes laborales unitarios caminan, como ha sido la realidad del país, perdiendo la competitividad pasada. Y esto permite que las empresas naturalmente levanten su vuelo y busquen el cobijo en aquellos lugares en los cuales los costes de producción o los mercados para las ventas de sus productos o la localización adecuada para colocarlos en el mercado mundial sea la conveniente. No hay fijeza ni fidelidad del conjunto de las empresas a un marco geográfico determinado, sino movilidad de la que depende su propia supervivencia. Que se levante el vuelo hacia otros lugares no es un hecho que deba sorprendernos cuando la ventaja comparativa se ha perdido. Este hecho de tener en cuenta las ventajas competitivas de cada uno de los países a través de la movilidad de las empresas constituye un factor condicionante fundamental que condena como algo anacrónico el no tenerlo en cuenta, es decir, asustarse, sorprenderse de que haya una movilidad empresarial buscando estas empresas el conjunto de sus mejores ubicaciones, constituye un analfabetismo completo de las condiciones en las cuales discurre la competencia en nuestro tiempo. Y en tercer lugar, los movimientos de integración económica. Esos movimientos de integración económica han abierto las fronteras en cantidades imprevistas en el pasado y de forma completamente diferente de cómo ocurría. España forma parte de uno de los principales movimientos de integración, que es el de la comunidad. Y España es cierto que ha entrado en la comunidad, lo que le permite el que sus productos sean enviados a ella en condiciones competitivas que antes no tenían. Pero también permite que el mercado común entre en España y que la competencia se plantee bajo una óptica diferente. Dicho en otros términos, la variable referente fundamental de nuestra hora es la competitividad. Hay de los países, hay de las empresas, hay de las sociedades que no sean capaces de darse cuenta que la competitividad es el núcleo rector al que deben naturalmente atender para mirar en él la suerte de sus economías. Y por lo tanto, toda medida económica que no tenga en cuenta la competitividad de las economías nacionales, que no procure mejorar esa competitividad, no logrará sacar al país de una recesión. De modo que de la recesión actual no nos sacará
la prosperidad o la recuperación que parece ya anunciarse en Estados Unidos y que probablemente viajará a Europa más bien a finales del 94 o incluso a principios del 95 que antes. Esperar que de allí venga la recuperación, sin darnos cuenta cuál es nuestra competitividad y la forma de ganarla, será esperar a alguien que no va a servir para curar nuestros males. La competitividad es la variable básica a la cual tenemos que atender y el fiel en el que debe medirse las posibilidades de recuperación de una economía. Este es el mensaje fundamental que trata de comunicarles el número de papeles que se les ha repartido. Y esta es la variable clave a la que tenemos que atender. Dicho en otros términos, si la competitividad condiciona la recuperación de la economía española, si de la recesión no saldremos, si no ganamos competitividad para el conjunto de nuestras producciones, la pregunta clave es cuáles son las variables fundamentales de las que depende la competitividad y cómo articular una política económica que tenga en cuenta todas y cada una de las medidas de la competitividad. ¿Y qué papel juega el sector público al cual ustedes van a dedicar su atención en estas jornadas dentro de la competitividad de una economía nacional? Las características fundamentales de la competitividad es su dependencia de múltiples variables. No hay una variable solo a la que remitir para ganar la competitividad. De modo que una acción unilateral no sirve de nada. No sirve de nada, por ejemplo, expansionar el gasto público en los momentos presentes o bajar radicalmente los tipos de interés para buscar en la animación del gasto la recuperación de la economía, porque si no somos competitivos, estas bajas serán inútiles. Condición, sí, necesaria, probablemente para la recuperación, pero insuficiente si no ganamos competitividad, porque serán otros los que ocupen el lugar correspondiente de la demanda o de la recuperación de la demanda mundial. Estos escenarios son múltiples y esta variedad de escenarios es la que hace difícil a los economistas transmitir el mensaje sutil y complejo que consiste en decir que si no operamos en todos los teatros en los cuales la competitividad se decide, será imposible que una economía nacional recupere la vitalidad perdida. ¿Cuáles son estos escenarios? Fundamentalmente 6, y los voy a referir con brevedad. Se exponen en el apartado número 4, a partir de la página 2 del esquema. El primero, afirmar lo que los economistas denominamos estabilidad macroeconómica. Dicho en otros términos, los precios internos de nuestra economía tienen que crecer al unísono o menos que los precios de otras economías. Dicho en otras palabras más técnicas, si la inflación diferencial de España es superior a los países comunitarios con los cuales mantenemos las relaciones fundamentales de competencia y mercado, España perderá inevitablemente una parte de su competitividad. Y bien, para conseguir que el nivel general de los precios se domine, para conseguir una estabilidad en el conjunto de los precios, los estados modernos disponen fundamentalmente de dos palancas. La palanca presupuestaria, para que, naturalmente, la brida de la restricción o al menos de la disciplina presida el comportamiento del presupuesto. Y la palanca monetaria, en virtud del cual el Banco Central, el Banco de España en este caso, que haga es tratar de moderar el crecimiento de la cantidad de dinero por la vía de encarecer los tipos de interés, con objeto de añadir el freno al crecimiento de nuestra economía. Aquí se registra la primera debilidad y fundamental debilidad del sector público. El sector público en España ha sido un sector público desmandado durante toda la democracia. El crecimiento del gasto ha sido explosivo. Cuando se inicia la transición política en el país en 1975, el total de lo que significaba el gasto público en la producción española no iba más allá de la cuarta parte, 24,9 para ser exactos. En el último año transcurrido, me refiero al de 1992, era el de 47,8 y en 1993 terminaremos cerca del 49%. Este salto, dado en el gasto público, ha obligado a dar un salto correspondiente en la imposición, pero el aumento de la presión fiscal que ha sido indudable en estos años no ha bastado para cubrir el total de los gastos realizados y se ha abierto así el bache del déficit público, que es una característica omnipresente en nuestra hacienda pública. De tal manera que la secuencia de gastos mayores, imposición mayor pero insuficiente, déficit público
y crecimiento del endeudamiento ha sido una característica fundamental del sector público español. En la medida que esto ocurría, ese sector público, con la potencia que su gasto tenía, impulsaba el gasto nacional y, naturalmente, impulsaba de esta manera el posible crecimiento de los precios. Quedaba así la política monetaria como último y único bastión para conservar la estabilidad. Y la política monetaria lo ha hecho elevando radicalmente los tipos de interés. Los tipos de interés que España tiene son los tipos de interés más elevados de Europa Occidental. Y esa elevación de los tipos de interés lo que muestra son las deficiencias de la política presupuestaria que no ha sido capaz de ayudar a la tarea estabilizadora. La mezcla de política presupuestaria y monetaria que constituye el secreto a voces de una buena estabilización económica, es decir, de un buen dominio de los precios internos, no ha existido a lo largo de la democracia española. Hemos tenido nada de política presupuestaria, o al contrario, una política presupuestaria perturbadora y una política monetaria demasiado rígida. Y esos tipos de interés creciente que España ha tenido que fijar con objeto de congelar o limitar la expansión en la cantidad de dinero y que han impedido que la inflación fuese más dentro de nuestro país no han sido suficientes y, sobre todo, han sido enormemente costosos. Y lo han sido porque el encarecimiento de los tipos de interés actúa sobre las tres variables nobles y más importantes de una economía nacional. Mayores tipos de interés significan que los empresarios tendrán que pagar por el conjunto de sus créditos cantidades mayores que frenan la posibilidad de nuevos negocios. Como Keynes decía, cuando la marea sube, es decir, cuando la marea de los tipos de interés sube, oculta las rocas que no pueden naturalmente emerger, oculta los negocios que antes lo eran porque los tipos de interés eran más reducidos. Y este ahogo de las empresas españolas con los tipos de interés se ha producido en los años pasados y se produce en el momento actual. En segundo lugar, los tipos de interés mayores significan la entrada en nuestro país de un conjunto de divisas extranjeras que tratan de beneficiarse de esos tipos de interés elevados. La entrada de marcos, de dólares, de florines, constituye una petición diaria de quienes quieren ganar en nuestros mercados los tipos de interés que pagamos, que son más elevados que en el exterior. Y en la medida en que demandan pesetas, elevan el tipo de cambio. Y en la medida que elevan el tipo de cambio, nuestros hoteleros, nuestros exportadores, ven dificultadas sus tareas posibles de envío de sus productos. Variable segunda tocada por los elevados tipos de interés, la exportación. Y en tercer lugar, si el país tiene algún hambre actual que solo ha satisfecho en parte es las infraestructuras que comuniquen al país y que se correspondan con el crecimiento de la producción privada que tuvo lugar entre los años 85 y 89. Esas viejas infraestructuras e insuficientes infraestructuras del país, que es indispensable aumentar, con la máxima economía, pero aumentar, deben financiarse por la generación actual y por generaciones futuras, porque son esas generaciones futuras las que también lo van a disfrutar. Y el único medio que la Hacienda tiene para que las generaciones futuras financien el crecimiento de cualquier inversión es emitir deuda. Y en la medida en la cual la emisión de deuda vaya a financiar el conjunto de las infraestructuras, estaremos en presencia de tipos de interés creciente cuyo pago minora la posibilidad de convertirse en infraestructuras reales el conjunto de sus gastos. Las tres variables de inversión, exportación e infraestructuras son perjudicadas por esta mezcla inadecuada de política presupuestaria y política monetaria que exige la existencia de una política presupuestaria que embride el gasto público, que disminuya el déficit y que haga que el endeudamiento no crezca en los niveles que lo ha hecho hasta hoy. Tres pretensiones reiteradas, pero que se han convertido en retórica estéril porque no ha habido gobierno en el país capaz de embridar al gasto, de disminuir el déficit y de tratar de que el endeudamiento no aumente. Y es la hora en la que estamos en las mismas condiciones o en parecidas condiciones hace unos años. Y es la hora de proclamar que mientras el país no tenga la valentía de reconocer estas necesidades como prioritarias, no saldremos de la crisis que tenemos planteada, porque la inflación diferencial volverá a ser importante o seguirá siendo importante con nuestros competidores y no podremos competir con precios mayores. Es evidente que el tipo de cambio de la peseta ha estado también en el fondo de la dificultad de competir, porque el precio en el exterior siempre depende de los precios internos y el tipo de cambio. Si nosotros tenemos un tipo de cambio apreciado de la peseta, es evidente que dificultaremos el conjunto de nuestras exportaciones. Y los tipos de interés elevados, que se han mantenido para restringir la cantidad de dinero, han ocasionado, evidentemente, unos tipos apreciados de la peseta. La peseta ha estado en niveles absolutamente inviables e imposibles no hace más de un año. Niveles que no se correspondían en absoluto con las condiciones de competitividad de nuestra economía, ni con los datos fundamentales de esta, pero que estaban sostenidos en los mercados por los tipos elevados de interés que atraían el conjunto de los fondos de fuera y que sostenían esos tipos. Naturalmente, esta circunstancia dificultó el total de las exportaciones y cuando
el mundo exterior se dio cuenta de la imposibilidad de que los españoles sostuviésemos esos cambios exteriores porque no se correspondían con nuestros comportamientos internos, se derrumbaron los mercados y España tuvo que reconocer a través de 3 devaluaciones un valor de la peseta más en consonancia con los datos fundamentales de la economía. Hoy, el tipo de cambio más o menos ha restablecido la competitividad de los productos españoles, pero no hemos variado la mezcla de política monetaria y política fiscal. El presupuesto del 94 no es restrictivo, es un presupuesto expansivo. Y esto hay que decirlo con claridad, porque se ha venido repitiendo con insistencia el carácter restrictivo del presupuesto. Se habrán hecho esfuerzos grandes para tratar de economizar el gasto público, no lo dudo. Pero lo que es evidente es que cuando los gastos públicos del país aumentan en el año 1994, en previsión, al doble de lo que va a hacer la previsión del Producto Interno Bruto, estamos en las mismas circunstancias que hemos estado. Y el déficit público existirá de nuevo en el nuevo año por valores del 6,4, dicen las previsiones. No será 6,4 porque será imposible sostener el nivel del gasto público correspondiente. Y este es el primer fallo que hay que corregir, fallo que corresponde al sector público, que está justamente en la cruz de los caminos de la competitividad y que mientras no seamos capaces de alterar, no seremos capaces de orientar la economía española en el área, en la dirección que nos conviene. La segunda variable fundamental del total de la competitividad de un país está evidentemente en el coste de los factores productivos. Las empresas emplean fundamentalmente trabajo y capital, y este trabajo y capital pueden tener costes diversos que naturalmente, si son más elevados en España que en el resto de los países con los que competimos, estaremos en peores condiciones de competir. Y bien, ¿qué pasa en estos dos mercados? El mercado de trabajo y los mercados financieros. En ambos, los precios resultantes para las empresas españolas han perdido, en el primer caso, su vieja ventaja comparativa, y en el segundo mantienen unas elevaciones claras respecto de los principales países de nuestro entorno. El mercado de trabajo tiene en el caso de España realmente un comportamiento marcadamente anómalo con las ventajas que España tenía inicialmente concebidas o detentaba respecto de los países de la comunidad. Aproximadamente, la ventaja comparativa cuando España firma en 1985 el Tratado de Adhesión con la Comunidad era de un 42% en los costes de trabajo. Estos costes de trabajo, si se contabilizan los costes del despido, de los contratos ilimitados, ha dejado de existir. Es decir, España no tiene ya ventajas comparativas en sus costes laborales a consecuencia de la situación en la que se encuentra o ha crecido, se han comportado los costes laborales unitarios. La fijación de los salarios ha tenido lugar a través de criterios en que fundamentalmente han regido pues la fijación de los mismos por encima de la productividad y por encima de los precios. En este mismo ejercicio en el que estamos viviendo, los salarios se están fijando en niveles superiores a la inflación y en niveles superiores a la productividad de los sectores. Y por lo tanto las empresas están perdiendo a chorros el conjunto de su competitividad. Por otra parte, las condiciones de empleo en estos mercados, la entrada y salida en estos mercados, las condiciones de formación para entrar en ellos no se han corregido, todo lo cual ha convertido la reforma del mercado de trabajo en un área fundamental, dramática, porque enfrenta posiciones distintas respecto de su conveniencia y de su viabilidad en los momentos presentes. Los días que vivimos son días realmente decisivos respecto de esta reforma del mercado de trabajo, que el gobierno ha demorado sometiéndola al diálogo social y que no tendrá más remedio que tratar de realizar unilateralmente, con lo que significa esto, naturalmente, de contestación social, de quiebra de lo que podría ser un ambiente de consenso en el que debía ocurrir la protección fundamental del conjunto de nuestro mundo del trabajo. Nuestro mundo del trabajo se divide hoy en 3 grandes sectores, que con frecuencia no se diferencian. Uno, los que tienen contrato ilimitado y están presentes en las empresas con ese contrato ilimitado. En segundo lugar, los que tienen contratos temporales, que han aumentado realmente de forma intensa en los últimos ejercicios. Y finalmente, la población activa en paro, que busca empleo y no lo tiene. Pues bien, el conjunto de las organizaciones sindicales han apoyado fundamentalmente a quienes tienen contratos ilimitados, porque son ellos las que nutren la nómina del conjunto de sus afiliados. Ni quienes tienen contratos temporales y mucho menos quienes están en paro forman parte de las organizaciones sindicales. Y esto ha llevado a que naturalmente los salarios se fijen con criterios que tienen en cuenta a este conjunto de población. Y hoy puede afirmarse que los dos que están fuera de la ciudadela del empleo, esos dos colectivos cada vez más crecientes, el de los contratos temporales y el de la población parada, suman más que los que están dentro de la ciudadela. Y no hay ciudadela que pueda resistir si quienes están fuera suman más que quienes están dentro. Y si la administración del mercado de trabajo se dice solamente
realizada para quienes están dentro y tienen contratos ilimitados. Será imposible sostener esos contratos ilimitados porque las empresas caerán a consecuencia de no tener en cuenta las realidades del mundo laboral que afecta a todos. Hay quienes están pagando la crisis. No son los de siempre. No son los trabajadores con contrato ilimitado. Son los trabajadores con contrato temporal y los parados. Estos están naturalmente soportando las consecuencias de la crisis a consecuencia de una regulación del mercado de trabajo que es manifiestamente ineficiente en los momentos actuales. Al lado de este mercado está también el conjunto de mercados financieros, cuyos tipos de interés son fundamentalmente elevados. Tipos de interés que derivan de dos hechos fundamentales. Uno, que la mercancía que en ellos se trafica, es decir, el ahorro financiero, es una mercancía endeble porque no se ha protegido debidamente. Y en segundo lugar, porque el sector público está todos los días llevándose la mayor parte de este ahorro financiero a través de la deuda pública para cubrir el conjunto de sus débiles. Mientras los débiles sean los que hoy tenemos y la deuda crezca como está creciendo en los momentos presentes, realmente es imposible que el ahorro se transfiera al conjunto de quienes deben estar deseosos de utilizarla con tipos menores de interés. Por lo tanto, sin las reformas del sector público que traten de estimular el ahorro y traten, por otra parte, de mejorar la situación en la cual el sector público se encuentra para que acuda menos a esos mercados financieros, no será posible arreglar la situación. Y también queda una variable a la que no querría dejarme de referir, que son los márgenes de intermediación de nuestras instituciones financieras que superan a las de otros países y que están presentes en los elevados tipos de interés. Reforma, por lo tanto, en los mercados financieros y en los mercados de trabajo. En tercer lugar, están los bienes y los servicios. Los mercados de servicios son los que trafican la mayor parte de la producción del país. La producción del país hoy es fundamentalmente, o son fundamentalmente, servicios muy variados. Servicios que van desde los transportes y las comunicaciones, pasando por los servicios del crédito, el comercio grande y pequeño, las prestaciones personales, todo lo cual forma parte, o de lo que forma parte de la mayor producción española y la mayor ocupación del país. Pues bien, las características de estos mercados es que no son comercializables, dicho en otros términos. Los servicios no se pueden importar ni exportar, tienen que prestarse en el lugar en el cual se consumen por quienes están dentro del mercado. Y la característica fundamental de estos servicios en España es que tienen unos mercados regulados o protegidos. Son mercados en los cuales el español ha perpetuado su sueño de la edad de oro del siglo XV y XVI, que era tener un estanco y sestear durante el resto de su vida para percibir las rentas de su aventura americana. Hoy, ¿quién no es el español que aspira a tener un mercado regulado en el que operar y en el que vivir tranquilamente al margen de la competencia? ¿Qué pasa con los notarios, registradores, con los farmacéuticos, con los taxistas, con el conjunto de todas las profesiones? Es que no tenemos un conjunto de regulaciones que impiden la existencia de una competencia que baje el conjunto de estos precios. Y lo que ha pasado desde que España entra en la comunidad es que los precios de los servicios han aumentado a 2 dígitos, 10, 12% anual, mientras que los precios de la industria no han podido aumentar más que en 1 o en 2%. Porque para los precios industriales lo que rige es la competencia alemana, por decir, el país más competitivo de Europa. Es la competencia alemana cuya inflación está dominada y que actualmente está presente en nuestros mercados y que sabe que si los precios se elevan por encima de ese margen, la oferta española se va a quedar sin demandantes. Se trata, por lo tanto, de dos mercados radicalmente divididos. Por una parte, el mercado productivo fundamentalmente de la industria, pero también de la agricultura, y de otra parte, el mercado de los servicios. Y ambos se comportan con normas diferentes. Y el industrial, que ve que por sus productos no le pagan un crecimiento de los precios más allá del 1 o el 2%, contempla con horror cómo el conjunto de los productos o servicios que tiene que adquirir de las empresas prestatarias de esos servicios están caminando al 10-12%. Y naturalmente sus márgenes son prácticamente triturados por el crecimiento de los costes y el mantenimiento de los precios. Si no liberalizamos el conjunto de los servicios o de los mercados de servicios, una gran reforma que exige el cambio en la regulación, el país no podrá ser competitivo, porque con los servicios que tenemos destrozaremos, como hemos destrozado en el pasado, la industria que hoy tenemos instalada. El sector público y su eficiencia constituyen un escenario fundamental del total de la eficacia de una economía. Si el sector público es hoy prácticamente el 50% del Producto Interior Bruto, ¿cómo no pensar que la eficiencia en la organización y en la prestación de los servicios públicos es una parte fundamental? Aquí está, yo diría, el reducto fundamental de las preocupaciones que ustedes han de ver en estos días. Cómo gestionar
y ordenar los recursos humanos y gestionar las administraciones públicas para disminuir lo que son sus costes. Se ha producido y se está produciendo una revolución en todos los países europeos respecto de la concepción de la administración pública, porque la administración pública del pasado sometía a procedimientos, a jerarquizaciones y a formas de operar que no tenían en cuenta los productos que ella prestaba, a la clientela que debe satisfacer. Es decir, introducir una mentalidad del mercado en el sector de las administraciones públicas será imposible prestar con eficiencia el conjunto de sus servicios. Eficiencia que abarca no solamente al conjunto de los bienes tradicionalmente producidos por las administraciones públicas, sino también a las infraestructuras que ellos fabrican. Mientras no exista economía en las infraestructuras, mientras las infraestructuras se paralicen o se dificulten en su realización, es evidente que el país no dispondrá de una red que le permita bajar los costes privados y aumentar el total de su eficiencia. Mientras las empresas públicas arrojen los déficits que hoy tienen y no sean capaces de economizar para no cargar el presupuesto con el conjunto de ellos, sea también imposible de que pueda competir el sector privado. Reducto fundamental, el de la eficiencia del sector público. La competitividad perdida de la economía española depende también de lo que llamo los tres corceles de progreso. Esos tres corceles son, por una parte, la política tecnológica, que debe invadir a todos los sectores y a todo el tejido productivo. Cuando uno compara la posición española respecto de Europa, ve, no sin sorpresa a veces, pero siempre con tristeza, que España no es de jure un país, no es de facto un país europeo, aunque lo sea de jure. Hemos ingresado en la comunidad. Pero ¿qué nos dicen las cifras? Nuestro Producto Interior Bruto por habitante, que es quizá el signo externo fundamental para medir la posición relativa de España, no va más allá del 80% del Producto Medio Comunitario. 80%. No es realmente una cifra que nos sitúe en una posición desmoralizadora. Tenemos posibilidades de llegar. Pero cuando uno mira cuál es la tecnología que impera en las empresas españolas, a través de los índices que se utilizan para apreciar este desarrollo tecnológico, uno comprueba que el atraso es mucho mayor. Si uno atiende, por ejemplo, a dos indicadores. Uno, ¿qué gasta España en investigación y desarrollo? Respecto del Producto Interior Bruto, las cifras nos dicen que es 0,86% del Producto Interior Bruto. No llega al 1%, ni siquiera al 0,90%. Lo que gasta el país que menos en Europa, Italia, que es el que nos precede, es más de 1,36%. Es decir, la media europea más del 2,5%. Es decir, estamos en unas cifras en cuanto a innovación y a tecnología en la mitad y menos de la mitad del total europeo. Si se mide este retraso relativo español en investigación y desarrollo por el otro índice, que es el número de investigadores por 1000 habitantes de población activa, los investigadores existentes en España son 2 por 1000 habitantes de población activa. En Europa somos más de 4 y volvemos a estar en el 50%. Si no somos capaces de dinamizar nuestras empresas tratando de que a estas les embala un entusiasmo tecnológico que se posibilite por el Estado para renovar los tejidos productivos, no haremos gran cosa. Igual que no lo haremos tampoco si no corregimos las deficiencias del capital humano que tenemos. La preocupación máxima de los economistas que saben ver con ojos profundos la situación española para ser un país europeo se dirige también a este reducto del capital humano, de la formación de los españoles en dos áreas fundamentales. Por una parte, el área básica de la formación profesional, que acusa tantas deficiencias, y por otra parte, el área de la educación universitaria, en la que se ha perdido tanta calidad. Aquí, esas deficiencias son importantes y manifiestan una posición realmente negativa de España. Y finalmente, el tercer capital es el comercial. España no sabe vender bien sus productos. Hay fondos hoy disponibles en el Ministerio de Comercio que no se aprovechan por las empresas españolas porque no existen empresas o actividades exportadoras suficientes. Es evidente que el buen paño en el arca no se vende y que todo lo que sea tratar de comercializar debidamente nuestros productos debe ser una acción fundamental. Finalmente, la competitividad tiene un último y esencial escenario, que es el de la empresa. Quien compite es al final la empresa. Y las empresas deben competir fundamentalmente a través de dos líneas de acción que no han sido muy seguidas en España. Una es la diferenciación de sus productos, la marca, la calidad del producto. Es importante, más que producir con marca para atraer una clientela fiel a la cual tratar de someter al conjunto de la quiescencia de la demanda por parte de los empresarios. Si esta quiescencia no se realiza,
tratando de diferenciar el producto siguiendo el conjunto de quienes lo reciben, la competitividad se perderá. Y también segmentando los mercados, es decir, tratando de que el conjunto de los mercados existentes estén presentes las empresas españolas en todos ellos. Dicho en otros términos, que las empresas españolas puedan vender y producir con esa volatilidad que tienen las empresas multinacionales en nuestro tiempo. Que sepamos que es posible hacer esto. La semana pasada he visitado Galicia y he presenciado el cambio empresarial que se está produciendo en aquella comunidad autónoma. He visitado 2 empresas, concretamente, y no son las únicas que están siguiendo esa conducta. Concretamente, las empresas que he visitado son Televes, una empresa de electrónica y de antenas de televisión que está exportando a Alemania, que ha diferenciado sus mercados y que realmente ha tenido en cuenta el conjunto de sus producciones. Y la segunda empresa a la que me he referido, tienen ustedes contada en el número que les ha repartido de papeles de economía, la aventura que Inditex Zara, que es la empresa que realmente fabrica un conjunto de productos textiles y que ha multiplicado el conjunto hacia otras producciones, ha tratado de aprovechar estas 2 ventajas relativas. Es decir, un país tiene que tener siempre un conjunto de empresas que diferencien su producto y segmenten sus mercados, porque en ese terreno también se da la batalla y se gana o pierde la batalla de la competitividad. Dicho en otros términos, y resumiendo lo expuesto, la batalla de la competitividad exige una presencia o atención a 6 escenarios diferentes. Quizás sea la complejidad de esta política la que realmente la hace mal entendida por el conjunto de la población y los políticos. Cuando hoy estamos discutiendo el mercado de trabajo, se afirma por parte de algunos que es absurdo dar tanta importancia al mercado de trabajo porque esa sola reforma no bastará para que el conjunto de la reactivación y la salida de la recesión se adueñen de la economía española. Evidentemente es verdad, porque esa es una medida de las que deben integrar simultáneamente con otras el conjunto de la política de competitividad que no tenemos. Pero esa medida, con ser insuficiente, es absoluta, totalmente necesaria. Y ridiculizar a esta medida indicando que es la fundamental y en la que el gobierno espera solo de ella el conjunto de la salida de la recesión es tratar naturalmente de impedirla y con ello de impedir también la construcción de una política compleja de competitividad. La preocupación de quienes, mirando a la economía española desde estas exigencias de los 6 escenarios que yo les he hablado y a los que he tratado de transmitir mis preocupaciones, digo que la preocupación de los economistas españoles vista desde esos 6 escenarios es que España no tiene una política económica de competitividad en los momentos presentes. No la tiene ni siquiera en la política macroeconómica, que es la fundamental. Y mientras no la tengamos, el tiempo irá transcurriendo de una manera implacable y no será posible que la recesión nos abandone porque no ganaremos competitividad. Por otra parte, y por si esto fuera poco, España no se entiende respecto de las políticas de competitividad. Hemos desatado una lucha de clases respecto de la terapia necesaria en la política de la competitividad. Hay quien no considera ni imprescindible ni conveniente la reforma del mercado de trabajo, o quienes afirman que el déficit público y el aumento del gasto puede continuar, o quienes dicen que no es fundamental tratar de reformar el mercado de los servicios. Detrás de cada uno de esos escenarios hay intereses corporativos que tratan de defender su propia conveniencia dentro de una economía nacional. Y la conveniencia de cada uno de ellos es la inconveniencia de todos. O España se entiende respecto de la transacción necesaria para lograr esa política de competitividad, o saldremos difícilmente de la crisis que tenemos planteada. 2 escenarios fundamentales de esta competitividad se refieren al sector público y naturalmente afectan a lo que llamábamos antes la política presupuestaria necesaria para ganar estabilidad y a la política de eficiencia del gasto público. Son 2 escenarios fundamentales sobre los cuales no tengo mucho tiempo, no tengo ningún tiempo para tratar de indicarles a ustedes algo necesario, que supongo que verán en algunas de las distintas disertaciones y análisis que se harán en los días siguientes. Pero lo que es verdad es que respecto de la eficiencia del gasto, Europa está registrando un conjunto de modificaciones en los comportamientos de la administración pública que en España no han sido todavía incorporados.
La OECD está publicando anualmente variaciones en los métodos de gestión pública que nuestras administraciones públicas no han incorporado. Y esta reforma o estas reformas son fundamentales y discurren en múltiples direcciones, pero básicamente en las de conocer cuáles los productos que presta o los servicios que presta el conjunto del sector público, los costes en los que incurre en difundiendo estos costes para poderlos discutir con ventaja, el conjunto de dar publicidad a esas cifras para que entre todos seamos capaces de reducir y condicionar el crecimiento de esos costes, orientar hacia los usuarios nuestra producción. No es verdad que las administraciones públicas no tengan clientela, la tienen. Y ustedes tienen la obligación, como la tiene todo el sector público, de conocer lo que el conjunto de los demandantes de estos servicios piden. Y esto obliga a deberes sagrados de transparencia en el conjunto de las cuentas públicas y las actividades públicas, para que los ciudadanos dispongan de una carta como la que disponen los ciudadanos del Reino Unido, indicando cuáles son el conjunto de sus derechos respecto de los servicios y de los recursos que pueden seguir para poderlos ejercitar. Exige la participación de los clientes en la prestación de los servicios para que estos se modulen o se acoplen a las necesidades correspondientes de la clientela. Exciten, naturalmente, la accesibilidad, las ventanillas únicas que con tanto éxito han instalado algunos países para evitar el mareo del conjunto de los ciudadanos respecto del recorrido de la administración. La descentralización por niveles de la hacienda pública sin multiplicar el total del gasto en cada una de las instancias administrativas. La creación de agencias y la desconcentración administrativa que en otros países se ha dado. Es decir, las innovaciones en el caso de la gestión son múltiples. No es cierto que no hay innovaciones en el sector de los servicios públicos, los hay, y muy importantes. Y esas innovaciones tienen que ser seguidas con una curiosidad, yo diría sin límites y constante, por los servidores públicos y por la administración, si es que ésta quiere servir al fin de la competitividad en la que España se juega su destino histórico en la década final de siglo que hemos de vivir. A llevarles a ustedes, quizá de una manera apresurada, quizá más taquigráficamente que verbalmente, el conjunto de los mensajes que yo acierto a ver en la economía española respecto de los cambios que son imprescindibles para tratar de ganar esa competitividad en la que España se juega literalmente su futuro, han tenido mis palabras. Me gustaría, al menos, haber sembrado en algunos de ustedes una inquietud para que el conjunto de esas preocupaciones se transmitan a una sociedad como la nuestra, que no quiere enterarse del momento crítico en el que vive y que no quiere asentir a lo que ha sido la gran aportación histórica de España siempre, que este país nuestro, cuando se ha entendido, ha sido imbatible. Cuando ha habido un consenso sobre objetivos fundamentales, no ha habido fin ni meta que haya sido inasequible para los españoles. Pero que naturalmente, cuando el país se divide, cuando la lucha de clases se convierte en un elemento fundamental para adaptar la terapia de la competitividad, el país caerá en un retroceso en el que ni yo ni ninguno de ustedes queríamos ver la circunstancia de nuestra patria. Y a prevenirles a ustedes y a hacerles conscientes de la responsabilidad han tenido mis palabras. Muchas gracias. Bien, tenemos ahora todavía unos minutos para un breve coloquio, si hay alguna pregunta. Yo creo que las preguntas las pueden hacer desde el lugar en el que están y así realmente quizá correríamos un poco más, ¿no? Yo por lo menos no sé si rompo la formalidad de la reunión, pero no hay ningún inconveniente a que esto sea así. Bueno, la pregunta que me han formulado por escrito y que vas a contestar es muy concreta, ¿no? Lo que me preguntan es, en las secuencias de la recesión yo he dado una serie de cifras correspondientes al desempleo y una de ellas es la afiliación a la Seguridad Social. Bueno, esta es una cifra a la que tenemos mucho cariño los economistas porque creemos poco en las cifras de desempleo. Y creemos poco en las cifras de desempleo porque la encuesta de población activa
se efectúa en España por el procedimiento directo de encuestar a las familias seleccionadas respecto de la situación correspondiente de empleo. El encuestador llama al timbre de una vivienda, saluda a la persona que está en la vivienda, normalmente la ama de casa, y le pregunta cuántos componen la familia, se lo contesta, y le pregunta a renglón seguido cuántos de la familia han trabajado más de 20 días en el último mes. Quien contesta tiene sus dudas y normalmente, claro, contesta lo que puede contestar, es decir, supongamos que esta impresión es buena. Y a continuación le digo, quienes no han tenido empleo en los últimos 20 días, lo han buscado asiduamente, han buscado el empleo asiduamente. Naturalmente, sabiendo que es un agente el que pregunta, la ama de casa contesta que por supuesto, ¿no? La misma ama de casa contesta que ya no tiene empleo, porque si viene alguien del Instituto de Estadística, que es oficial, a preguntar si está en condiciones de empleo, y a lo mejor obtengo un empleo a consecuencia de este funcionario que se emplea en mi domicilio. Total, que si contesta que sí a las tres preguntas, es decir, han buscado, ¿cuántos la componen? Han buscado, han encontrado empleo en el último año, los 20 días no, han buscado empleo asiduamente sí, ese es un parado. Naturalmente, esta circunstancia eleva, yo creo que muy considerablemente, la cifra de desempleo. También eleva en parte la inscripción en el INEM, en los registros del INEM, porque se inscriben quienes tienen empleo a veces y están esperando la transición a un empleo mejor. Estas dos cifras, por lo tanto, yo creo que exageran las cifras de empleo. Si la cifra de empleo en España fuese, como ahí se dice, 22% el total de la población activa, este país no tendría posibilidad de subsistir, no es posible esa cifra. Esta es mi impresión personal. Y por lo tanto, creo sinceramente que esas cifras, con todo, no significa que el empleo no sea un problema dramático en nuestro país, porque aunque la cifra no sea una cantidad precisa, sí es una magnitud considerable, que es muy superior a las europeas. En esto hay que admitirlo. La afiliación a la Seguridad Social, ¿qué significa? Quienes están afiliados a la Seguridad Social y naturalmente tienen la afiliación, deja de tener carácter creciente y disminuye esa afiliación. Como que quienes se afilian tienen trabajo, es evidente que la disminución es un signo muy palpable de la pérdida o destrucción de empleos. Por eso lo que hace es acusar con claridad los movimientos rápidos en lo que significa la existencia de paro. Y por eso está consignada ahí, con ese valor de indicar que también incluso esa cifra, que sería la más exigente para proclamar una situación de desempleo, lo registra en el año 1993 con intensidad. Sí, más preguntas. Sí. Allí, por favor, el micrófono. Sí, quisiera preguntarle al profesor Fuentes Quintana cuál es su opinión sobre las medidas que se han puesto en Francia, en las previsibles medidas para reducir la jornada laboral. Sí, a las 32 horas, ¿no? Bueno, si algo le faltaba a nuestro país para crear confusión es meternos en esa polémica. Yo creo que es una polémica perfectamente inútil respecto de los problemas fundamentales que tenemos planteados. Los problemas de este país son el crecimiento del gasto público y su déficit, la reforma del mercado de trabajo y de los mercados financieros, el conjunto de tratar de que los servicios tengan competitividad. Ahí hay tareas de ubérrima cosecha en resultados para tratar de ganar competitividad en el caso de la economía española. Es evidente que la reducción de la jornada lo que permite, claro está, es que aquellas empresas con dificultades puedan reducir la jornada, naturalmente, al coste siempre de reducir los salarios, porque lo que no se dice tantas veces es que la reducción de la jornada con el mantenimiento de los salarios vigentes sería lo que le faltaba a las empresas, porque la competitividad de estas quedaría por los suelos a consecuencia de que si otros países no siguen la misma tónica, evidentemente perderíamos competitividad. Es seguro que la mayor parte de los países del mundo no va a seguir esta tónica. Lo que ha hecho Francia es dar una permisividad para que las empresas instalen o definan la jornada de 32 horas con reducción salarial que debe ser pactada con el conjunto de las fuerzas sindicales, empresariales y sindicales. Naturalmente, esta reducción no es obligatoria, sino facultativa, y debe instaurarse en aquellas empresas o actividades que traten de realizar. En el caso de España, a quienes podía realmente interesar esta reducción de jornada son las empresas en crisis,
Pero en esas empresas en crisis la reducción de la jornada no va a significar la multiplicación de horas disponibles para que otros trabajen, porque justamente lo que va a significar es una minoración de la producción dada la disminución de la demanda que se advierte. Por lo tanto, esto es una solución que no resuelve nada a corto plazo en el caso de España. Como de costumbre, se trata de un arbitrio de moda. Claro, realmente pensar en que vamos a tener un mes más de vacaciones en este país, que ya tiene un número de fiestas y una disciplina industrial que realmente deja mucho que desear respecto de la europea, es algo que a uno le asusta. Sobre todo porque si nos dan un mes de vacaciones más y nos pagan un 20% de salario menos, es evidente que ¿qué vamos a hacer con ese ocio si no tenemos dinero en que gastárnoslo? Me parece que hay una contradicción entre ambas cosas y que la presión para tratar de mantener al menos la misma retribución sería muy grande. Yo pienso que esta discusión de la reducción de la jornada está ahí presente, se discutirá, pero es el sexo de los ángeles, literalmente, de discusiones escolásticas que lo que hacen es tratar de perder más tiempo del que aún hemos perdido en la solución de los problemas fundamentales de los que depende la competitividad. Sí, profesor, mire, mi pregunta va a referir al siguiente tema. ¿Usted ve a corto plazo posible la reducción de los efectivos de la Administración del Estado? ¿Cómo? Podemos decir que se reduzcan los efectivos de la Administración del Estado. O sea, no me refiero solamente a empresas que están tuteladas por el INI y que se van a privatizar, sino al aparato burocrático del Estado o aparato no productivo. ¿Y cómo se haría eso si es que se llegara a hacer? Yo creo que la reducción es inevitable. El problema es hacerlo, bueno, de la manera en que ocasione menores perjuicios a la prestación de los servicios y al propio interés de los funcionarios. Creo que además habrá que ir en la administración pública a la contratación por tiempo parcial o por contratos temporales. La flexibilidad, es decir, la administración weberiana, digo esta pedantería. Max Weber concebía a la administración que dio servido con una gran ilusión, como una dedicación permanente de una persona que veía el interés público ante todo y que entregaba su vida al servicio de ese interés público, naturalmente sometiéndose a la disciplina del escalafón, la entrega de su tiempo y la administración del interés público a lo largo de todos los días de su vida. Esta administración weberiana del funcionario permanente es una administración que está en contra de las tendencias recientes de la propia administración. Yo siento su muerte, porque he conocido a funcionarios weberianos extraordinarios en España, gente que ha dado su vida a la administración a lo largo de sus días, tratando de servir en el concreto campo en el que se le había sometido a su jurisdicción el total del interés público. Pero para muchas de las actividades hoy existentes, la permanencia del funcionario, es decir, el funcionario permanente de por vida, no es probablemente una solución, lo cual ha de llevar a formas heterogéneas de prestar y organizar los servicios públicos. Las agencias nórdicas, que son las que están dando hoy el ejemplo de cómo organizar el servicio público, un número de funcionarios contratados para la prestación de un conjunto de servicios por un tiempo determinado, 4 años, es una forma de organizar la administración pública arriesgada, pero distinta del pasado, que parece tener efectos positivos en determinadas direcciones. Sin embargo, probablemente no presenciemos en nuestro tiempo un cambio radical de toda la función pública, en el sentido de que pasemos a la temporalidad de toda la función pública, pero que sí quizá la reducción o limitación del cuerpo de funcionarios permanentes y la desconcentración del total de la administración en agencias y la descentralización por parte del Estado en comunidades autónomas y haciendas territoriales de gran parte del conjunto de los servicios públicos. Estas son direcciones que se intuyen, al menos en lo que se está haciendo en países de OCDE, y que inevitablemente influirán en España. El Ministerio de Administraciones Públicas ha estudiado un poco este problema, que me parece un problema muy importante porque en él se juega la vida a quienes tratan de servir al conjunto de la administración pública, y hay muy poca claridad a este respecto. Por ejemplo, la suspensión de los ingresos de la administración pública el pasado año fue una noticia realmente imprevista, que no economizaba gran cosa en el total de los gastos de las administraciones públicas y sobre todo que no respondía a una reforma de la administración profunda. Hoy desconocemos las líneas de la administración pública y esta incertidumbre es grave para el propio futuro de la administración y de los funcionarios que la sirven. Muy bien, tenemos un problema de límite en el tiempo y por lo tanto vamos con la última pregunta que se le han formulado al profesor Fuentes por escrito.
y es ¿hasta qué punto las prestaciones sociales constituyen frenos a la competitividad? ¿Y cuáles serían los mecanismos para compatibilizar el estado del bienestar con la competitividad? Esta es quizá la pregunta más dramática del momento presente, ¿no? ¿Hasta qué punto es incompatible la competitividad con la carga que establece el conjunto de las cargas por seguridad social? Yo creo que la característica fundamental de la situación contemporánea de España es que no hemos tenido en cuenta lo que hemos hecho. No sabemos lo que hemos hecho. Con frecuencia se pide un cambio de la política económica y se dice hay que cambiar la política económica hacia un signo menos reaccionario, no hay que hacer políticas a los Thatcher o a los Reagan, sino políticas progresistas, políticas que realmente restablezcan la progresividad en el conjunto o en el tratamiento de los problemas. Y por tanto hace falta un cambio, una nueva política económica que es, digamos, la muletilla con la que terminan muchas de estas críticas. Bueno, pero hemos examinado bien lo que hemos hecho en los últimos años. En 1982 este país nuestro tenía 4.700.000 pensionistas. A finales de 1992 tiene 6.400.000 pensionistas. Ha pasado, el porcentaje de participación de las pensiones en la seguridad social ha aumentado en más de 3 puntos porcentuales en el PIB. Decir que este país no ha hecho una política de pensiones y de seguridad social en los últimos años es ignorar una parte de la verdad. Naturalmente, podemos estar disconformes con esta política y decir que querríamos aún más, pero deberíamos decir que querríamos aún más respecto a lo que se ha hecho, no que no se ha hecho ninguna política social. Por otra parte, todos los gastos de protección social, excluido la ayuda familiar, han aumentado su participación en el PIB en 1 o 2 puntos, del 82 a 1992. Los salarios reales no han perdido capacidad adquisitiva. Desde 1982 a 1992, los salarios han aumentado su capacidad adquisitiva en 8 puntos porcentuales. Naturalmente, los salarios de quienes tienen empleo, no los que están parados a consecuencia de ese crecimiento excesivo de los salarios. Por lo tanto, yo creo que tendríamos que someter a la meditación y a la reflexión lo que hemos hecho. Y lo que hemos hecho, evidentemente, es crear un estado de bienestar en poco tiempo con una intensidad extraordinaria. Y que el crecimiento ha ido probablemente más allá de los límites de la prudencia que aconsejaba la situación de recesión que padecemos. Mientras crecimos, hubo para todo. De los años 86 a 1990, prácticamente hubo dividendo nacional para financiar el conjunto de los gastos y para financiar también el conjunto de las inversiones empresariales. Pero a partir del año 91, en que comienza la recesión o el declinar de la actividad económica y sobre todo en el 92, se plantea ese problema tremendo de la incompatibilidad posible del estado de bienestar que hemos creado con el conjunto de la competitividad de la economía. ¿Y qué decir aquí? Yo he dicho muchas veces en una imagen que ha hecho fortuna que el conjunto de las pensiones deberían ser, dentro de los gastos de seguridad social, nuestra última trinchera. Deberíamos defender, como pudiéramos, este conjunto de gastos que efectúa nuestro estado de bienestar. Pero para defender una trinchera hay que defenderla con inteligencia y saber que el conjunto de las pensiones actuales no podrán percibirse por quienes hoy están ingresando a la administración o tienen una edad media en la misma, porque la pirámide demográfica del país las hace infinanciables, a no ser que sea con un coste inmenso respecto de quienes trabajan. Como todos ustedes saben, nuestro sistema de seguridad social es un sistema sobre la marcha. Es un sistema en virtud del cual los pagos que realizamos quienes estamos hoy empleados no sostienen las pensiones nuestras en el futuro, no capitalizamos para el futuro, sino que es un sistema de reparto en virtud del cual financiamos a quienes hoy están desempleados o parados. Naturalmente, esta circunstancia nos lleva a algo muy importante, y es a que la relación entre cotizantes, que tienen que estar empleados, y pensionistas y parados y demás perceptores de la seguridad social, pero fundamentalmente estos dos núcleos, que son los básicos, tiene que ser una relación viable. Cuando se inicia la transición, en 75, esta relación era que 3 cotizantes sostenían a un pensionista o a un parado. En el último año, en el 92, 3 cotizantes sostienen a un pensionista o un parado. Esta es una relación imposible de sostener. Pero no solamente es esto, sino que en el futuro la situación será todavía más grave, porque si en algún pronóstico no fallamos los economistas, es el que nos dan los demógrafos. Es decir, nos dicen qué población tendrá España mayor de 65 años a partir del año 2000.
Y lo que nos dicen es que la generación que nació en el boom de los 60, que fue una generación que naturalmente tuvo unos intensos grados de crecimiento en la natalidad, o registraron, es la generación que se jubilará en el 2014. Ese año será un año dramático porque estará por bajo el número de cotizantes respecto del número de quienes deben ser financiados, a no ser que ocurran cambios, que es de esperar que ocurran, para que nos salven de esta tragedia. Pero lo que uno esperaría frente a un horizonte tan dilatado no es hacer lo que hacen los políticos. ¿De qué año me hablas? Del 2014. Estaremos criando hierbas y por tanto ese no es nuestro problema, será el problema de los que vengan detrás. No, irresponsabilidad máxima. Los que vengan detrás no podrán resolver a través de un seguro de capitalización el conjunto de la jubilación de quienes están hoy en edad de capitalizar, y por lo tanto es fundamental prevenir desde ahora el conjunto de la creación del sistema de pensiones, reforzándolo por el lado de la capitalización y naturalmente manteniendo lo indispensable por el lado del reparto. Yo creo que las más bajas rentas son las que hay que salvar para mantenerlas, pero las rentas medias y las más elevadas no tendrán más remedio que ser suplidas con un conjunto de ayudas de capitalización que deben provenir de un estímulo del Estado a la formación de fondos. El Estado ha sido tacaño en la construcción de los fondos de pensiones, para que este estímulo haga posible y viable la financiación del sistema de pensiones en esos años difíciles a través de la capitalización que hayamos podido crear. Si estas previsiones no las hacemos, si seguimos gobernando el país a la alegre improvisación de cada día, los hechos nos sorprenderán y el país tendrá un problema cada vez más grave en el conjunto de sus pensiones, porque estas ya hoy sería necesario de cribarlas, de ordenarlas, de tal manera que las más modestas se mantengan y crear una sustitución de la red de pensiones con más posibilidad de capitalizar para pasarlas a un sistema de capitalización que puede ser un sistema público, pero que también puede ser un sistema privado estimulado, para que vayamos poco a poco creando esa red de suplencia que nos permita que las pensiones de reparto no llegue un día en que sean inviables más que al coste de hacer una presión fiscal prohibitiva. Muy bien, sin duda quedan muchas preguntas en el tintero, pero el tiempo, igual que en el caso de los pensionistas de que nos hablaba ahora el profesor Fuentes Quintana, es implacable. Así que, en nombre de los organizadores, muchas gracias por esta brillante conferencia inaugural y buenas tardes.